estratégico, sino cuando ya hablamos un poco de experiencia, el cliente abarca también el marketing relacional, ¿no? Abarca un poco qué estrategias yo puedo hacer, ¿no? Como negocio, como emprendimiento, como empresa, para poder no solamente captar, sino también retener, ¿no? Y eso tiene que ver un poquito gestionar la experiencia del cliente, ¿sí? Muy bien. A ver, voy a parar un ratito mi cámara para que me escuchen un poco mejor. Entonces, en la actualidad, el tema del marketing, sabemos que el marketing es un conjunto de actividades, ¿no? Y todas estas actividades van a estar relacionadas entre sí para, de esa manera, desarrollar un producto, ¿no? Conocer las necesidades de los clientes, ¿no? Y de esa manera, desarrollar un producto y satisfacer esas necesidades entregándole valor. Y muchos de los negocios, muchas de las empresas no se enfocan mucho en esto, ¿no? Solamente piensan en vendo, ¿no? Una vez el producto y de ahí no puedo gestionar o no gestiono adecuadamente a ese cliente, ¿claro? Entonces, el marketing, parte del marketing no solamente es vender, ¿no? El marketing no es vender, sino que te vuelvan a comprar. Y eso hay que tenerlo claro. Yo puedo tener un restaurante y puedo vender una vez, pero de repente la siguiente vez ya no vino. Entonces, ¿qué significa eso? Que el marketing, no he hecho un buen marketing, no he hecho una buena gestión de experiencia del cliente, no analicé la experiencia del cliente con mi restaurante, ¿sí? Entonces, el marketing es muy importante en este tema de experiencia del cliente. Pasamos a la siguiente. Acá te he puesto un dato, ¿no? El 80% de los clientes de la empresa que pueden estar satisfechos por el producto o servicio recibido todavía contemplan la compra del mismo producto o servicio de un competidor, ¿sí? Entonces, ahí nos preguntamos, ¿y por qué? Si ese cliente está satisfecho conmigo, ¿sí? Ahora, si alguien desea, por ejemplo, ¿no? Dar un comentario, ¿no? Alguna idea, también lo puede hacer por el chat y lo vamos leyendo para, ¿no? Si alguien quisiera participar también en alguno de estos puntos, no hay problema, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Algo muy claro, ¿no? El cliente en la actualidad está cambiando. El cliente en la actualidad está cambiando, ¿sí? Y va a seguir cambiando. Y ahora mucho más con el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces el cliente va cambiando, ¿no? Va cambiando sus necesidades, va cambiando la forma como accede a los productos. El cliente cada vez es mucho más exigente. El cliente tiene muchas más opciones, ¿claro? Entonces, por tal motivo, a pesar de que el cliente está satisfecho conmigo, con mi producto, ¿sí? Va a poder o va a tener opciones de irse a otro producto, o irse a otro negocio, irse a otra empresa, ¿claro? Entonces, ¿qué hacemos nosotros como negocio, como empresa, para poder mantener a ese cliente más tiempo? ¿Cómo generamos esa lealtad? ¿Conocemos a mi cliente? ¿Conocemos a nuestro cliente? Entonces, eso es importante, claro. Por eso, no necesariamente si el cliente está satisfecho conmigo porque me ha comprado y de repente me sigue comprando, no significa que ese cliente se va a quedar siempre conmigo. De repente no lo conozco al cliente. No tengo una relación mucho más específica con ese cliente. Entonces, por tal motivo, cualquier una mejor promoción de otro lado, se puede ir, ¿no? Entonces, y es eso, ¿no? Y es eso, un poquito el tema de la gestión de experiencia del cliente tiene que ver mucho con eso, que más adelante lo vamos a conocer un poco más. Muy bien. Pasamos, Brian, a la siguiente. Yo te he puesto acá una información muy importante de un periódico reconocido en el país, que es, ¿no? Gestión, y indica esto, ¿no? De que el 42% de los emprendimientos actuales se inició durante la pandemia, ¿no? Si yo les pregunto ahora a ustedes, si de repente han emprendido han emprendido, han hecho un emprendimiento virtual, o de repente tienes algún familiar que emprendió de manera virtual, de repente está vendiendo algo virtualmente, de repente algún amigo, alguna amiga, algún conocido
alguien me va a decir que sí, ¿claro? Estoy seguro de que de los que están acá, tiene algún conocido, algún familiar que ha emprendido, o de repente esa misma persona ha emprendido en esta pandemia, ¿claro? Entonces, ¿qué es lo que se busca acá? De que muchos de estos emprendimientos han nacido en base a una necesidad, ¿no? Muchos de estos emprendimientos han nacido en base a una necesidad, ¿claro? Eh, y sin mucho conocimiento, pero han emprendido, ¿no? Y la necesidad de emprender han hecho de que de repente conozcan muchas más cosas, conozcan alguna estrategia, ¿sí? Pero que no, o sea, de repente no lo saben gestionar adecuadamente, ¿está claro? Entonces de repente venden, ¿no? De repente venden, tienen sus ventas, pero ¿qué pasaría si hacemos una mejor gestión de la experiencia de esos clientes que tenemos? La pregunta ahí va, ¿no? ¿Venderemos más? De repente sí, es lo más probable, ¿no? Pero para eso tenemos que conocer un poco en qué consiste esto, ¿no? En qué consiste este tema de gestión de experiencia de cliente o el famoso Customer Experience, ¿no? El CX, ¿no? Que tanto se está hablando, que es la tendencia y que hay métodos para desarrollar este tema, ¿no? Muy bien. ¿Pasamos, Brian, un poco esto? Muy bien. Entonces, estamos en un momento del marketing en donde el cliente tiene una capacidad negociadora y una capacidad de presión a través de la multicanalidad que es totalmente incomparable a otros años, ¿sí? Como le dije, ¿no? El marketing en sí no ha cambiado, ¿no? El marketing ha evolucionado. ¿Qué es lo que cambió? El cliente, las personas, nosotros, los compradores, los clientes, los usuarios, ¿no? Hemos cambiado, ¿no? En base a nuevas necesidades, utilizamos otros canales, somos diferentes generaciones. Entonces, tenemos poder de negociación. El cliente tiene un poder de negociación y ahorita más que antes, ¿claro? Este cliente tiene voz, ¿no? Este cliente tiene poder de negociación. ¿Por qué tiene poder de negociación? Porque el cliente tiene otras opciones, ¿sí? Que si tú no me das lo que yo necesito o que si tú no me conoces cuáles son mis necesidades, ¿está claro? Simplemente veo otro lado y me voy a la competencia, que de repente esa competencia sí conoce un poco mis necesidades, ¿no? Sabe realmente qué es lo que necesito. Entonces, de repente me da un servicio mucho más personalizado, ¿no? De repente me da una envoltura mucho más personalizada, ¿no? De repente mejora uno de sus canales de interacción del cliente en la empresa. Entonces, este cliente en la actualidad tiene poder de negociación, ¿sí? Ese cliente que de repente muchos de ustedes han emprendido algo, ¿sí? Ese cliente que tienes tiene poder de negociación, ¿sí? Porque va a tener opciones, ¿no? Y no solamente las opciones que están al costado, ¿no? Sino las opciones que están en Internet, en las redes, ¿sí? Vemos ahí muchas opciones, ¿claro? Entonces, ese cliente tiene un poder de negociación y eso hay que tenerlo claro en la actualidad, ¿sí? Y para ello, ¿qué es lo que hago yo para generar de que el cliente se mantenga conmigo? Hay que conocerlo. La única forma, eh, muchachos y muchachas, es conocer al cliente. ¿Sí? Una de las formas en la cual yo me diferencio de la competencia es conocer a tu cliente, es conocer a ese único cliente o esos 10 clientes que tienes, a esos 15, 5, 100, 200. Debes de conocer a tus clientes. Esa es la única forma que te vas a diferenciar de los demás. ¿Sí? Entonces, el tema de conocer al cliente es una de las formas que nos va a diferenciar en la actualidad en los negocios. Otra forma es mejorar esos canales, ¿sí? De interacción que el cliente tiene con mi negocio. Y todo eso tiene que ver con gestión de experiencia al cliente. ¿Claro? Ahorita vamos a ver un poquito eso en qué consiste. Pasamos a la siguiente, Brian. Muy bien. El cliente tiene un poder, ¿no?
ya lo sabemos, tiene opciones, ese cliente va a tomar decisiones en base a las ofertas que puede encontrar en el mercado, ¿no? Ese cliente de repente está en un nivel socioeconómico específico, ¿no? Y por tal motivo tiene un poder de negociación, ¿sí? Entonces, ahora, cuando hablamos de clientes, muchachos y muchachas, estamos hablando no solamente del cliente persona, ¿no? Sino también estamos hablando del cliente empresa, del cliente negocio, ¿sí? Entonces, es ahí donde ya viene el tema del B2B y el B2C, ¿no? En la cual las empresas hacen negocio con personas, el B2C, y también las empresas hacen negocio con clientes, ¿claro? O sea, mis clientes son negocios, mis clientes son empresas. Entonces, yo tengo que saber diferenciar, ¿sí? ¿Quiénes son mis clientes? Ahora en la actualidad, los clientes, nosotros le decimos el cliente abeja, ¿no? ¿Por qué el cliente abeja? Porque se va yendo, va picoteando un poquito de todo, ¿no? Y va viendo, y por ahí encuentra un producto que realmente está muy bien enfocado para esa persona, ¿claro? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que desarrollar técnicas, ¿no? Metodologías, ¿no? Algunas herramientas para que ese cliente abeja, ¿no? Se quede con nosotros, ¿claro? Se quede con nosotros. Porque si ahorita tú buscas un tema de fidelidad, ¿no? Con el cliente, eh, es muy difícil, ¿no? El cliente en la actualidad ya no tiene tanta fidelidad como antes, ¿no? El cliente ahorita va viendo otras opciones, ¿no? Y lo que nosotros buscamos es que ese cliente se mantenga más tiempo con nosotros, ¿no? En todo nuestro ciclo de vida. Ahora la pregunta, ¿y cómo lo hacemos? ¿No? Entonces, es ahí donde ya vienen las metodologías, las herramientas, ¿no? Que debemos desarrollar nosotros en el negocio, en la empresa, para generar esa, esa relación con ese cliente, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que es la gestión de la experiencia del cliente, ¿claro? Muy bien. Pasamos, Brian. Muy bien. ¿Cuál es la situación actual, no? La situación actual es lo que estamos comentando un poco esto, ¿no? Clientes cada vez más exigentes, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Este cliente más exigente es más difícil de retenerlo. Y además de eso, este cliente más exigente es mucho más informado, ¿claro? Y vas a encontrar muchas veces, tengo, bueno, yo he tenido alguna experiencia, ¿no? Con eso también. He visto en el trabajo donde yo he estado, ¿no? Que muchos clientes van muy bien informados, ¿no? Van muy bien informados. Yo trabajo en banca, entonces van clientes muy bien informados, ¿no? Que hasta mucho más informados que los mismos cajeros o promotores, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen acceso a esa información. Ahora, y eso es bueno, eso es bueno. ¿Por qué? Porque el cliente, al tener mucha más acceso a esa información, el, el desarrollo de su proceso, ¿no? De interacción con la empresa, ¿no? O con el producto, va a ser mucho más rápido, ¿claro? Y eso, por ejemplo, esa información que el cliente puede encontrar en algún canal, en una página web de la empresa o en alguna red social que puede tener la empresa o en algún buscador, ¿no? Esa información que tiene nuestra empresa y es una buena información, eso es un punto favorable, ¿no es cierto?, para la experiencia que tiene ese cliente con mi empresa, ¿sí? ¿Qué pasaría si no tendría esa información? Entonces el cliente de repente va a tener ese punto de contacto o ese canal, ¿no? Negativo con la experiencia que tiene ese cliente con la empresa. Entonces la información es importante. Entonces ese cliente en la actualidad busca información inmediata, ¿no? Por diferentes canales. Ya no solamente los canales tradicionales, como eran la televisión, la radio, ¿no? El mismo punto de venta, que todavía existe, que todavía funciona, que todavía lo utilizamos, sí.
sino también los canales no tradicionales, ¿no? Los canales digitales, que con el tema de la pandemia se ha incrementado más el uso, ¿verdad? Entonces, este cliente es cada vez más exigente, más informado, más difícil de retenerlo. Si no lo conozco, si no hago una gestión con ese cliente, va a ser difícil de retenerlo. Competencia, ¿no? Una intensa competencia. Acuérdense lo que les digo, ¿no? Si tú quieres abrir un negocio, tu competencia ya no es como era antes, ¿no? Antes mi competencia era el mismo negocio que estaba al costado mío, ¿no es cierto? O que estaba al frente, o que estaba a la vuelta, o que estaba cerca ahí, pues, ¿no? En la redonda. Ahora tu negocio son ellos, pero también todo lo que está en Internet, ¿no? Esa es tu competencia, ¿claro? Entonces, la competencia ahorita es amplia, es muy intensa. Ahora, la pregunta es, ¿tengo que analizar competencia? Sí, tengo que analizar. Tengo que analizar qué hace, ¿sí? ¿Qué hace esta competencia? ¿En qué está invirtiendo? ¿Qué cosas nuevas está generando? ¿Sí? Tengo que analizarlo, ¿sí? Si yo quiero desarrollar mi negocio, mi empresa, que se mantenga, que se sostenga en el mercado, tengo que hacerlo, ¿no? Necesidad de reducir costos, ¿sí? Es importante esto porque de esa manera nosotros, el cliente, no quiere tener fallas, no quiere tener errores en las entregas, ¿sí? No quiere tener errores en la mala información, ¿sí? Entonces, ese cliente quiere la cosa mucho más rápido, ¿no? Sin errores, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la situación actual que tienen los clientes en la actualidad. En el año 2020, el año pasado, con ese tema de la pandemia, ¿no? Ustedes de repente se han informado de que han habido muchos reclamos, muchas quejas con el tema este de los canales de distribución que las empresas tenían, ¿no? Eh, ya que los envíos no eran los correctos, había muchos errores, no llegaban, ¿sí? Demoraba mucho. Entonces, generaba un malestar. Con el tiempo, esto se ha ido, bueno, eso nos tiene que ver mucho con el tema de la infraestructura también del país, ¿no? Y el tema también de la formalidad de las empresas distribuidoras, ¿no? Que han tenido que adaptarse rápidamente a la situación del año pasado, ¿no? Y este año. En la actualidad eso ha mejorado, ¿no? Y está mejorando cada vez más, ¿no? Y eso generó costos, y eso generó una mala experiencia del cliente con la empresa, a pesar de que esa empresa que distribuía el producto, de repente no era de la misma empresa o de la misma tienda que comprabas, era un tercero, ¿no? Pero de todas maneras, el cliente identificaba esa entrega con la empresa que compró el producto, ¿no? Entonces, por tal motivo, de repente, al haber comprado el producto de manera rápida, el cliente tenía una buena experiencia, de repente sí. La atención que el cliente tuvo ahí, de repente ha sido buena, sí, pero de repente la distribución no. Entonces, ¿qué significa? De que la experiencia general que ha tenido el cliente no ha sido la mejor. Y nosotros tenemos que identificar en cuál de esos puntos, ¿no? De dolor que le decimos nosotros en el tema de experiencia del cliente, tenemos que mejorar, ¿sí? Entonces, y acá te pones un dato, ¿no? El 25% de los gastos en las empresas están compuestas por los costos de hacer mal las cosas y tener que corregirlas, y por los costos derivados de la pérdida de clientes y de tiempo, ¿sí? Ma- eh, Captar a un cliente es costoso. Claro, eso hay que tenerlo claro. Si yo quiero captar a un cliente, hay un costo, ¿sí? Y retener a ese cliente que ya lo tenemos, también hay un costo, pero es menor. Pero ¿qué pasa? Muchas empresas, muchos negocios se enfocan en captar y no tanto en retener. Ahora, ¿qué estrategias utilizamos nosotros para generar ambas? ¿No? Y eso tiene que ver un poco con el curso, ¿no? ¿Avanzamos, Brian?
¿Avanzamos? Muy bien. ¿Qué piensa el cliente sobre la calidad del servicio, no? Menos de lo que el cliente espera, un servicio malo. Exactamente lo que el cliente espera, un servicio bueno, y más de lo que el cliente espera, un servicio de excelencia. ¿Está claro? Entonces, hay que tener en claro, ¿no? Ustedes pregúntense, si tú vas, por ejemplo, a un centro comercial, ¿no? A una tienda, a un centro comercial, tú vas y antes de ir tú tienes una expectativa, ¿no es cierto? Tenemos una expectativa, ¿sí? Si tú vas, no sé, pues a un restaurante, un centro comercial, antes de ir tú tienes una expectativa, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando estés en ese restaurante y tengas la experiencia? Vas a evaluar, ¿no es cierto? Vas a evaluar tú como cliente si esa expectativa que tuviste fue mala, fue buena o fue excelente. Claro, si la expectativa fue, si la experiencia que tuve en ese restaurante, por ejemplo, en ese centro comercial, ha sido menos de lo que yo esperaba, ¿no es cierto? Mi experiencia va a ser mala, ¿no? Si esa experiencia ha sido lo que yo realmente esperaba recibir, ¿no? Ha sido buena. Pero ¿qué es lo que buscamos, no? Buscamos de que excedamos nosotros a esa expectativa, ¿no? Un servicio de excelencia, ¿claro? Ahora, la atención de servicio es parte del Customer Experience o es el Customer Experience, no es el Customer Experience, ¿claro? Es parte, es una parte, ¿no? Cuando hablamos nosotros de gestión de experiencia del cliente, hablamos de muchas cosas, ¿claro? De muchas cosas, ¿sí? Muchas veces confundimos, o muchas veces me han preguntado, ¿no? La atención al cliente, el servicio al cliente es el Customer Experience, no es, ¿no? Se puede decir que es una acción que hacemos, ¿claro? Muy bien, pasamos a la siguiente. Entonces, por lo tanto, el Customer Experience comienza por una obsesión por el conocimiento del cliente, ¿sí? Acá, por ejemplo, en los participantes, no sé si por ahí por el chat me pueden decir, ¿alguien tiene un negocio? ¿Alguien tiene un negocio por ahí? ¿Alguien de repente por el chat me puede decir, tiene una empresa, un pequeño emprendimiento? ¿Alguien, por ejemplo, por el chat tiene de lo que están participando? Si por el chat me responden, sería bueno para ver, ¿no? Un poquito su experiencia, ¿no? Que tienen con los clientes. Muy bien. Entonces, eh, uno de los objetivos que tenemos nosotros con el tema de gestión de experiencia de clientes es nuestra obsesión que tenemos en conocer, ¿no? En conocer al cliente, ¿no? Buenas noches, por acá nos dicen. En conocer al cliente. Entonces, yo les preguntaba un poquito esto, ¿no? De que si es que alguien en los participantes tiene un negocio, un emprendimiento, ¿no? Y la siguiente pregunta sería, ¿conoces a tus clientes? ¿No? ¿Realmente eh, tienes de repente alguna base de datos de tus clientes y solamente es una base de datos o gestionas esa base de datos, ¿no? Entonces, es importante esto, ¿no? Entonces, el Customer Experience nos enfocamos mucho en conocer de manera profunda a nuestros clientes. Y para eso nosotros vamos a este, desarrollar algunas herramientas, ¿no? Muy bien, por acá nos dicen, ¿no? Torres nos dice, ¿cómo estás, Torres? Estuve incursionando en el negocio de distribución de papas picadas para pollería. Muy bien. Entonces, tus clientes ahí son negocios, ¿no? Son restaurantes, de repente son, no sé, pues carritos sangucheros, X cosas, ¿no? Entonces, es importante en el tema del Customer Experience es cómo se contactan esos negocios, ¿no? Esos negocios o cómo se contactan esos negocios con ese emprendimiento que tenías, ¿no? ¿Cuáles son esos canales de contacto, ¿no? Entonces, ¿cómo generabas, ¿no? esa necesidad, se puede decir, o cómo generabas ese estímulo
para que estos negocios o estos clientes les gustaría comprarte a ti, ¿no? Y eso tenemos que evaluar. Por acá también dice Marixa, tengo un negocio de tortas temáticas. Excelente, Marixa. Tienes, me imagino, tienes tus clientes ya más o menos identificados y lo mismo, ¿no? Qué importante, ¿no? Este negocio de tortas que se está desarrollando bastante en la actualidad y conocer un poco, ¿no? Ese segmento que tienes, ese mercado que tienes, ¿no? Y este tema del Customer Experience te va a ayudar, o te va a ayudar, si no, si es que te involucras mucho en esto, te va a ayudar mucho en el tema de que tú vas a poder generar, ¿no? Mucho más rentabilidad conociendo a tus clientes, ¿sí? A qué segmento estás yendo, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con eso, ¿no? Si yo tengo 5 clientes, tengo que conocerlos. Si tengo 10, 20, 30, tengo que conocerlos. Clave, una base de datos. Tienes que tener tu base de datos, ¿sí? Tienes que saber identificar cuáles son tus puntos de contacto que el cliente tiene desde que tiene una necesidad hasta que ese cliente tiene una consideración en comprarte, hasta que el cliente te compró y después de la compra. ¿Qué canales tienes? ¿Sí? Y eso es lo que se va a ver en el curso, ¿no? Pasamos, Brian, al siguiente punto. Entonces ahí tenemos negocios, ¿no? Tenemos negocios de tortas, tenemos negocios de papas, ¿no? Y eso quería preguntarle, ¿no? ¿Cómo debería ser la cena? Imagínense, a ver, chicos y chicas, ¿cómo debería ser una cena de aniversario para ustedes? ¿Cómo en un restaurante, ¿ah? En un restaurante, ¿no? Alguien me puede decir, no, en mi casa, no. Ya en un restaurante, ¿cómo debería ser? O sea, ¿cuáles serían esos pasos, ¿no? Que tú tendrías que hacer para, por ejemplo, tener una cena en un restaurante que tú desees, el mejor que tú desees, para que sea una cena como la que tú sueñas, ¿no? ¿Desde qué momento o cuáles serían esos puntos de contacto o esas experiencias vividas que tú piensas que debería tener una cena aniversario? ¿Qué me dicen por ahí? ¿Cómo te imaginas tu cena aniversario en un restaurante? Ponte que tienes tu pareja, ¿no? Lo que sea, ¿no? Y te imaginas una cena. ¿Cómo debería ser? Solamente, yo les pregunto, ¿solamente la comida debería ser buena? ¿Solamente la comida debería ser buena? ¿Qué me dicen? A ver, por el chat. Muy bien, Jorge me dice, debe tener un buen ambiente. Muy bien. ¿Qué más? Por ejemplo, cuando hablamos de ambiente, la atención, muy bien. Por acá nos dicen, ¿no? La presentación, me imagino, del personal, la higiene, muy bien, excelente, ¿no? No solamente, mira, no solamente tu cena aniversario es la comida deliciosa, es lo que ustedes me están comentando, ya se imaginan todo eso. Entonces, tú yendo a ese restaurante, ¿no? A esa cena de aniversario, tú vas a tener varios puntos de contacto. Desde el momento que tú, por ejemplo, para reservar esa cena, ¿a dónde ingresas? ¿Cómo reservarías, ¿no? Una mesa en ese restaurante, por ejemplo? Puede ser por llamada, muy bien. ¿Qué más? Llama aplicación, muy bien, excelente. ¿Qué pasaría? Excelente, Facebook, muy bien. Y eso tiene que tener esa empresa, su página web, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaría si la comida es buena, pero cuando alguien llamó, una plataforma amigable, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaría cuando alguien llamó, cuando Aramis llamó, por ejemplo? No le contestaron. ¿Qué sentirías ahí? No contestó la llamada. Hay un teléfono ahí, ¿no? En la página, llamaste, no te contestaron. Ahí, ese ya es un canal, ya es un punto de contacto, ¿sí? Pero de repente, por la página, ¿sí?
pudiste hacer la reservación. ¿Claro? Entonces, ese punto de contacto de la página, de repente ha sido bueno. ¿Claro? Pero la llamada ya no. Pero de repente llegaste al lugar y de repente no había un lugar de estacionamiento. Ya hay otro punto de contacto negativo. Y de repente cuando entraste, la persona de recepción no te saludó. O sea, eso es el customer experience. Desde que el usuario, el cliente, tiene una necesidad, ¿no? Nosotros le generamos ese estímulo, ¿no? Con información, ¿no? Que puedan haber en las redes o que puedan haber por otros medios tradicionales como algún volante, X cosas, hasta que el usuario tiene esa experiencia, compra el producto y, y bueno, y vuelve comprarlo. Entonces, y es eso, no solamente es, y el usuario ahorita analiza eso, el cliente analiza esos puntos de contacto, ¿claro? Y que muchas veces no te va a decir en qué tienes que mejorar y se va a ir. Va a pasar, ¿claro? Y muchas veces te lo va a decir, ¿claro? Entonces, ese es un poco lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Pasamos, Brian? Muy bien. Entonces, antes de realizar una compra, los clientes pasan por 3 etapas distintas, ¿no? Llegar a conocerte, decir que están interesados en tu marca, ¿no? Y que quieren de tus productos, ¿no? Y que quieren tus productos, depositar su confianza en ti, ¿claro? Entonces, más o menos eso es lo que son algunas etapas que el cliente desea. En la actualidad el cliente quiere que el producto le genere confianza, ¿no? ¿Cómo generamos confianza al cliente? Conociendo, ¿no? Generando empatía, ¿sí? Para ello vamos a desarrollar herramientas, ¿no? Para generar empatía, pero el cliente quiere confianza. El cliente, por ejemplo, ahorita, si va a un restaurante, muchos de los clientes van a querer seguridad por el tema de la pandemia, ¿no? Y si yo no le doy eso, ¿no? Entonces, ese cliente de repente va a tener una mala experiencia, ¿claro? Pero ahora, alguien me puede decir, ¿no? Por ejemplo, no, pero mis clientes quieren otras cosas, por eso. El Customer Experience lo que hace es conocer tus clientes, a tus clientes, no a los clientes en general. Claro, genera o gestiona una experiencia de tus clientes, de los que tienes. Claro. Muy bien, pasamos a la siguiente. ¿Y para eso qué estrategia utilizamos? Justamente a la siguiente pasamos, Brian. ¿No? Estrategias como conocer tu mercado, este es clave. Tienes que conocer tu mercado. ¿A quién estás dirigido? ¿A quién estás dirigida? ¿Cuál es tu mercado? ¿Cuál es tu segmento? ¿De dónde son? ¿De qué nivel socioeconómico? ¿Qué estilos de vida tienen? ¿No? ¿Qué personalidad tienen? ¿No? ¿Cuáles son sus sueños? ¿No? ¿Cuáles son los canales de interacción que utilizan más? ¿Sí? Entonces, conoce a tu mercado, conoce a tus clientes, ¿no? ¿A qué mercado estás dirigido? Eso es lo primero. Tenemos que construir la marca, que esa marca esté posicionada. ¿Y cómo la posiciono? Mediante buscador, mediante invertir un poco en lo que son los buscadores, ¿no? En campañas, en publicidad BTL, publicidad ATL, ¿no? Que podamos, depende también de nuestra capacidad económica, ¿no? El contacto con el público, ¿no? En los diferentes canales de marketing que hay, canales de marketing digital y canales de marketing tradicional, ¿no? Digital, ya saben, redes sociales. Ahora, ¿qué redes sociales utilizan más tus clientes? ¿Sí? ¿Y cuáles son los canales tradicionales que tengo yo en la empresa? ¿No? Claro, ahorita más utilizan canales digitales, ¿no? Por el tema de la pandemia. Comunicación cercana de cada persona con el perfil de cliente ideal. La comunicación es importante. ¿Cómo me comunico con mis clientes? ¿Cuáles son esos canales de comunicación que tengo? ¿Están funcionando bien? ¿Sí? La respuesta es inmediata, ¿no?
es clara mi información que yo tengo con los clientes, y automatización de marketing con los contactos, ¿no? Se automatiza mediante, por ejemplo, el WhatsApp, ¿no? O el chatbot, ¿no? Que podemos nosotros desarrollar. Muy bien, pasamos a la siguiente, Brian. Muy bien, ¿cuál es la tendencia? Como les comenté al inicio, la tendencia del 2021 es la automatización de procesos para un mejor Customer Experience, el CX, ¿no? Esto es la tendencia ya hace unos años atrás, ¿no? Pero en la actualidad se está trabajando mucho más, ¿no? Las grandes empresas están invirtiendo mucho en consultorías del Customer Experience, ¿no? Y las pequeñas empresas no pueden, y los pequeños negocios no pueden quedarse atrás, ¿sí? Tienen que analizar, aunque sea de manera básica, ¿está claro? La experiencia que tienen sus clientes, ¿no? Entonces ustedes, conociendo un poco más esto y las herramientas que se utilizan, ¿no? Van a poder gestionar de manera, se puede decir, básica, mis clientes, ¿no? Claro, las empresas grandes ya invierten mucho más en esto, se hace un mejor estudio de mercado, se hace, ¿no? Se implementan mejores herramientas tecnológicas, pero las pequeñas empresas también, los pequeños emprendimientos también deben de hacerlo, ¿sí? Entonces, no solamente es las grandes empresas, sino también los pequeños emprendimientos, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Entonces, esa es la tendencia. Entonces, ¿qué es el CX? ¿No? ¿Qué es el Customer Experience? Es una disciplina que utiliza el conocimiento del consumidor y su experiencia general con una empresa, marca o sector para identificar puntos de dolor y oportunidades que permitan diseñar una experiencia ideal. Lo que les comenté, cada punto de contacto que el cliente tiene, muchos de ellos pueden ser puntos de dolor, ¿no? En la cual no estamos analizando bien y no nos hemos dado cuenta de ese canal. Lo hemos dejado de lado, no lo hemos hecho un seguimiento y por eso estos clientes no están siendo satisfechos y satisfechas. ¿Claro? Entonces el CX es la experiencia del cliente alcanza a todas las interacciones de la atracción desde el momento que el cliente, por ejemplo, el usuario, antes de ser cliente, de repente busca, no sé, pues busca flores, ¿no? No conoce tu marca. No, busca tortas, por ejemplo, ¿no? Busca tortas en internet, en el buscador, ¿no? Busco tortas, ¿no? Por ejemplo, en Lima Sur, en Lima Este, ¿no? O Lima Norte. Y de repente busco tortas y veo de repente una imagen de tu negocio, ¿no? Una imagen de tu negocio. ¿Está claro? Entonces, yo no sabía tu marca, pero yo vi una buena imagen, una buena información de tu negocio. ¿Está claro? ¿Y eso qué me generó? Me generó un estímulo, ¿no? Oye, mira, interesante esta imagen, interesante esta información, ¿no? Y me generó un estímulo y averigüé un poquito más de repente de ese negocio. Y de repente, no sé, pues puse en YouTube, quise ver si en YouTube de repente hay algo, y sí, de repente hay, ¿no? Entonces, eso es la atracción. El cliente todavía no sabe tu negocio, el cliente todavía no ingresó ni siquiera a tu página web, nada, pero generó una atracción. Desde eso, desde ahí, desde ese punto, comienza el Customer Experience. ¿Claro? Ese es el CX. Hay otro que es el UX, ¿no? El UX tiene que ver un poquito con la experiencia que tiene con los canales de interacción. Pero el Customer ya abarca el antes, el durante y el después de la experiencia, ¿no? El descubrimiento, la consideración, la compra, el uso, el servicio al cliente, ¿no? Y sin importar el canal por lo que ocurran, ¿no? No solamente recuerden algo, ¿no? No solamente son canales digitales. El Customer Experience habla de todos los canales, que también son los canales tradicionales, o sea, el punto de venta, tu local, todo eso, las plataformas virtuales, todo, ¿está claro? Todo eso abarca, ¿sí? Muy bien, pasamos igual, las ferreterías, ¿no? Siempre piden la página web, muy bien. Y eso es un poco invertir mucho en el tema de buscadores, ¿no? En el tema del SEO, del SEM, ¿no?
Entonces, ¿qué busca el CX? ¿No? Tener un conocimiento holístico del consumidor y sus necesidades. ¿Qué es un conocimiento holístico? Un conocimiento bastante específico de tu segmento. ¿No? No solamente saber de qué nivel socioeconómico son, no, sino saber mucho más a profundidad con tu cliente. ¿Claro? Para eso vamos a conocer unas herramientas, ¿no? En el curso más adelante. Conocer toda la experiencia con la marca durante todas sus etapas de interacción. Todas las etapas de interacción. Acuérdate, el cliente interactúa con tu negocio a pesar de que tú digas, solamente me llama a mí. No, el cliente interactúa antes que te llame, interactuó con algunos canales, ¿sí? Para llegar a ti. ¿Está claro? Hacer la vida más simple y fácil para los clientes. Lo que busca el Customer Experience es facilitar la experiencia, ¿no? Entrenar y educar al personal, ¿no? El personal tiene que conocer del tema de la gestión de experiencia del cliente y ofrecer velocidad de respuesta, ¿no? Velocidad de respuesta en base a la tecnología que se puede ir implementando en los diferentes canales, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente. Quería profundizar un poquito más en el... Pasamos a la siguiente. Muy bien, entonces, esto es CX, ¿no? Ven ustedes, por ejemplo, esta imagen. Ahora, si tú quieres ir, ¿no? Por ejemplo, a comprarte esta empanadita muy rica, tú vas a tener que pasar varios canales. Pero mira, esta imagen ya es parte de la experiencia del cliente. Miren esta imagen, es una imagen bastante llamativa, hay bastante información, precio. Eso ya es experiencia del cliente. Ya me generó a mí de repente un estímulo, ¿no? De repente me generó un estímulo. ¿Ahora qué hago? Voy, entro a internet, de repente llamo, de repente voy al centro comercial. Es toda una experiencia. Esto es CX, desde la publicidad que haces. ¿Claro? Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente, Brian. Esto es CX, ¿no? Johnny Rocket, ¿no? Tú vas, por ejemplo, a este local y no solamente vas a comer, vas a consumir una hamburguesa, una malteada, ¿no? No solamente vas a consumir eso, sino vas a ver qué cosa, baile, ¿no? Vas a ver un show, ¿no? Que los trabajadores hacen a sus clientes. Ese es CX, es experiencia el cliente, que de repente yo no pensaba recibir eso, pero lo veo, ¿no? Lo veo. Y está dentro de un canal, que es la tienda. Claro, entonces de repente mi experiencia va a ser mejor. Pasamos a la siguiente. Starbucks, ¿no? Es un ejemplo claro de CX, ¿no? Ellos han desarrollado mucho este tema de gestión de experiencia del cliente. Se puede decir que es una de las empresas que desarrollan mucho más este tema de experiencia del cliente, ¿no? Tratan de buscar una personalización de sus clientes, ¿no? Buscan un poquito la experiencia diferente a otras cafeterías. Ahora, si tú hablas de un Starbucks, por ejemplo, en otro país, en Nueva York, hay el Starbucks más lujoso de Nueva York que está no me acuerdo dónde estaba, bueno, en Nueva York hay una, y otro creo que es en Orlando, no me acuerdo, o en Chicago, pero tienen otra experiencia diferente, ¿no? Este es CX. Pasamos a la siguiente. Entonces, el nuevo campo de batalla de las empresas es la experiencia del usuario. O sea, el nuevo campo de batalla para diferenciarnos, para generar lealtad, retención, es gestionar esa experiencia del usuario. ¿Claro? Entonces, ¿cómo gestionamos nosotros? ¿Cómo conocemos realmente nosotros esa experiencia que tiene el usuario con nuestro producto? ¿Pasamos a la siguiente? ¿Y por qué pensar en la experiencia? ¿No? Yo les pregunto, a ver, muchachos, muchachas, ¿por qué deberíamos pensar en la experiencia del cliente? ¿Qué opinan? ¿Por qué deberíamos pensar en la experiencia del cliente? ¿O no es necesario pensar en una experiencia? Es importante, ¿no? Por ahí me van respondiendo, ¿no? Los que desean responder. Es importante esto, ¿no? ¿Qué tal la experiencia que tiene el usuario con mi marca? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago en mi negocio? ¿Sí? ¿En cuál de esos puntos de contacto tengo que mejorar? Ahora, ¿y cómo lo mejoro? ¿No? Entonces,
Eso es un poco el tema de pensar en esa experiencia, ¿no? Porque no dice Jesús, porque si tiene una buena experiencia el cliente me recomienda, ¿no? Excelente, ¿no? Ese cliente te va a recomendar, ese cliente te va a seguir, ese cliente va a ser con el tiempo leal a tu marca. A pesar de que puedas tener alguna falla, ese cliente va a ser leal, ¿no? A tu marca, ¿sí? Va a ser difícil que se vaya, ¿no? Va a ser un promotor de tu marca, ¿claro? Muy bien, pasamos a la siguiente. Muy bien, y algunos mitos que hay, ¿no? Sobre niveles socioeconómicos y digitalización, ¿no? Yo te he puesto acá algunos datos muy interesantes que, ¿no? He visto, por ejemplo, en otras consultoras también, ¿no? Sobre los niveles socioeconómicos y digitalización, que muchas veces pensamos de que los niveles socioeconómicos más bajos no se digitalizan y no es así, ¿no? Pasamos a la siguiente para ver un poquito de esos datos. Acá tenemos un dato de Ipsos, ¿no? En la cual vemos de que las redes sociales que más se utilizan hasta el 2020, ¿no? Son estas de acá, ¿no? Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, Messenger, Twitter, ¿no? Y ahora TikTok, que está avanzando bastante, ¿no? Que está utilizando mucho en algunos tipos de negocio, ¿no? Algunos están trabajando mucho con esta red social, ¿no? Está trabajando bastante, ¿no? Pero todavía hay redes sociales que se mantienen mucho, ¿no? Bastante tradicionales que se siguen manteniendo y que se van desarrollando algún tipo de información dentro de estas redes sociales, ¿no? ¿Sí? Va a depender también mucho del tipo de cliente que tengas, ¿no? Hay clientes que de repente, o usuarios que son de edad, de tal edad, utilizan alguna red social, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Muy bien, y acá tenemos, ¿no? Un estudio de una consultora, ¿no? En la cual tenemos, ¿no? Adquisición de dispositivos de los niveles socioeconómicos A y B, 97%, ¿no? Smartphone y 69% laptop, ¿no? El nivel C, 87% smartphone, 69% laptop, ¿no? Y el nivel D y E, 78% smartphone y 21% laptop, ¿no? Entonces, ¿qué significa? De que todos los niveles socioeconómicos se están digitalizando. Claro, algunos más que otros, pero todos se están digitalizando. Entonces, muchas veces solamente, pasamos a la siguiente, muchas veces los negocios se enfocan a un nivel socioeconómico pensando de que solamente los niveles socioeconómicos más altos se están digitalizando, sino también muchos niveles socioeconómicos de repente más bajos, ¿no? Se están digitalizando y por tal motivo también son o deberían ser parte de mi segmento de clientes. Pasamos a la siguiente. Y es eso, ¿no? Todos los niveles socioeconómicos se encuentran digitalizados en mayor o menor medida, ¿no? Ya lo hemos visto. Sin embargo, todos tienen comportamientos digitales diferenciados a nivel de frecuencia y uso de plataforma, ¿no? Y es por eso que tenemos que conocer de nuestros clientes esas diferencias, de nuestros clientes esas diferencias. ¿Claro? ¿Y cómo lo vamos a conocer? Con las herramientas que vamos a conocer en el curso, pues, ¿no? Del Customer Experience. Por ejemplo, vamos a conocer mediante mapas de empatía, mediante eh, investigación de mercado, ¿no? Todas estas cosas. Pasamos a la siguiente. Y este es el conocimiento holístico del cliente, ¿no? Que es lo que vamos a tener que conocer nosotros de nuestros clientes para tener una mayor información, ¿no? De estilos de vida, aficiones, miedos, obstáculos, creencias. Yo les he puesto por acá una, una herramienta, una matriz también para que vean un poquito cómo lo desarrollamos, ¿no? Su perfil psicográfico, demográfico, nivel socioeconómico, edad, ¿no? Todas estas cosas, frecuencias de dispositivos, canales. Hay herramientas para hacer esto, ¿no? Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿cuáles son los tipos de buyer personas o buyer o buyer, ¿no? Son estos tres. ¿Qué significa? Que yo a mi cliente que tengo, yo voy a conocerlo, ¿no? Y la información que yo voy a tener del cliente lo voy a plasmar en alguna de estas herramientas. ¿Cuáles son? Vamos a conocerlas eso en el curso, ¿no? Son arquetipos, un perfil digital y son protopersonas. ¿Qué significa? Que en cada una de estas herramientas o cada uno de estos tipos de buyer personas, nosotros tenemos información, algunos más básicos, algunos más digitales y algunos más
cuantitativos y cualitativos de nuestros clientes, ¿está claro? Entonces, nosotros vamos a aprender a utilizar estas herramientas, ¿no? Vamos a desarrollar las características de mi cliente en estos buyer person, ¿no? Los buyer personas. Yo le he puesto un ejemplo por acá, un arquetipo, ¿no? Vamos a conocerlo. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Muy bien. Bueno, yo te he puesto acá un pequeño arquetipo, ¿no? En la cual vemos que este es un cliente de esta edad, ¿no? Y que lo caracterizo con esa edad y con ese nombre. Analizamos un poquito algunas cosas como sus ideales, sus miedos, sus prioridades, sus obstáculos, sus creencias, su autopercepción. ¿Se acuerdan que hablamos, no? Tengo que conocer de manera holística a mi cliente. No solamente su nivel socioeconómico, no solamente eso, de manera holística. Quiero conocerlo bien, ¿no? Las características que tienen mis clientes, ¿claro? Y también tenemos que tener datos no solamente cualitativos en este arquetipo, sino tenemos que tener datos cuantitativos también. Pasamos a la siguiente para ver un poquito esos datos cuantitativos. Muy bien, y acá tenemos algunos datos cuantitativos de esa característica de mis clientes, ¿no? De mis clientes. Caracterizo en un arquetipo a mis clientes, ¿no? En base al conocimiento que tengo de ellos. Por ejemplo, los canales digitales, el uso de WhatsApp, qué porcentaje tiene, de Facebook, YouTube, Instagram, son los canales digitales que ese cliente utiliza, los tipos de contenido que ven más, los formatos favoritos, ¿no? La influencia para decidir, proceso de exploración, canales transaccionales. Entonces, vamos viendo un poco de manera no solamente cualitativa, sino también numérica, estadística, ¿no? Un poquito el porcentaje de utilización de esos canales. Pasamos a la siguiente. Pasamos, Brian, a la siguiente. Muy bien, entonces el equipo de CIEX no realiza las mejoras, el equipo de CIEX proporciona herramientas y datos para permitir a cada individuo, departamento o área de la organización hacer el trabajo que necesita hacerse, ayudarlos, ¿no? O sea, el equipo de CIEX hace las mejoras, ¿no? Da a conocer las mejoras que se van a tener que desarrollar, los puntos de dolor, y el personal son los encargados de poder aplicarlos en la vida real, ¿no? En el negocio, en el área, ¿sí? Pasamos al siguiente. Y este es un momento cero que también vamos a conocer un poco en el curso, ¿no? Un poquito el momento cero de la verdad, ¿no? Que el cliente tiene, ¿no? Un poco lo hemos hablado al inicio ya, de que el cliente antes de comprar el producto, que es el primer momento de verdad, el cliente ya se informó, ¿no? El cliente ya se informó, ya investigó mediante videos, mediante buscadores, ¿no? Mediante diferentes redes, ¿está claro? Ya investigó, ya tiene información. Entonces el cliente en el primer momento de la verdad, que es comprar el producto, adquirirlo, ¿no? Ya tiene una información antemano, ¿sí? Entonces, estos son los momentos de verdad que el cliente tiene en la compra de un producto. Y nosotros tenemos canales de interacción en cada uno de los momentos y tenemos que analizarlos. Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿qué es un mapa de experiencia? ¿Qué es otra herramienta que vamos a conocer en el curso? Es justamente el Journey Map, ¿no? El Customer Journey Map, que es parte del CX, ¿no? El mapa de la experiencia cliente o el Customer Journey Map es una herramienta de la metodología de Design Thinking, ¿no? Que permite ilustrar en un diagrama el viaje del cliente. ¿Qué es el viaje? Es toda la experiencia que el cliente tiene desde un inicio, durante y después de la compra, ¿no? Con los canales de la empresa, que permite ilustrar en un diagrama el viaje del cliente por una variedad de puntos de contacto, ¿no? El punto de contacto puede ser puntos tradicionales físicos o puntos de contacto virtuales digitales, ¿no? Bueno, con el cual el consumidor se mueve antes y después de realizar una compra, ¿no? Permite plasmar las etapas de interacción, canales, por lo que atraviesa nuestro cliente en cada punto de contacto, ¿no? El mapa nos grafica, este mapa nos grafica, nos ilustra todo ese viaje que el cliente tiene desde el momento que el cliente descubrió el producto, consideró comprarlo, ¿no? El tema de valorizó comprarlo, ¿no? Y desde que compró y después de la compra.
todo ese viaje lo graficamos en un mapa de experiencia, en un journey map. Pasamos al siguiente. Y después medimos, hacemos las mejoras, ¿no? Después ponemos las recomendaciones. Y he puesto acá un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este es en la visita de un usuario, de un cliente a un cine, y vemos, por ejemplo, ¿no? Esto lo vemos en el mapa de experiencia, vamos a aprender a hacerlo en el curso. Y vemos desde un inicio, ¿no? Que el cliente se registra y para ese cliente ese registro fue una experiencia positiva, la compra fue una experiencia positiva, la llegada, ¿no? Esto fue en plataforma, la llegada fue una experiencia negativa, de repente el lugar no fue el adecuado, retirar los boletos fue una experiencia positiva, golosinas, una experiencia positiva media baja, la sala de espera negativa, ¿no? La entrada al cine, el inicio de película, la salida, los baños. Entonces vemos todo el viaje que ha tenido el cliente, ¿no? En el cine, y de esa manera vamos viendo cuáles son estos puntos de dolor que tenemos que ir mejorando mediante las recomendaciones y los datos estadísticos o indicadores que vamos a tener. Es un ejemplo, ¿no? Pasamos al siguiente. Y bueno, este es otro ejemplo, ¿no? En la cual vemos diferentes puntos de dolor, como vemos muy bajo, medio, muy alto, podemos desarrollar también nuestro mapa de experiencia de esta forma, ¿no? Y en base a eso vamos desarrollando, vamos determinando nuestros puntos de dolor que el cliente tiene en todo el viaje de experiencia, ¿no? Muy bien. Y para concluir, muchachos y muchachas, un poco del webinar que hemos tenido hoy día, pasamos al siguiente. Quería concluir empecé con algunas frases, quería concluir también con algunas frases, ¿no? La satisfacción del cliente no es suficiente. Hay que tener en claro eso, ¿sí? Hay que recordar lo que vimos al inicio, ¿no? Este cliente, a pesar de estar satisfecho o satisfecha, va a tener otras opciones. No solamente es saber que el cliente me compró y vuelve, significa satisfacción, sino hay que saber ir más allá, ¿no? El tema del Customer Experience ve mucho más allá de una compra del producto por parte del cliente. Y otra frase para concluir, pasamos al siguiente, es proveedores fijos y contentos, empleados fijos y contentos, clientes contentos y fijos. ¿Sí? Entonces, en conclusión final, si tú tienes un negocio, tienes un emprendimiento, gestionar la experiencia de cliente es muy importante para que generes rentabilidad, para que te diferencies, para que ese cliente esté más fijo contigo, más leal en todo tu ciclo de vida de tu negocio. Enfócate en tu cliente, conócelo a tu cliente, diferénciate de los demás negocios, conociendo mejor a tus clientes, sé más empático, ¿no? Y bueno, y si en algún momento te inscribes en el curso, vas a conocer algunas herramientas mucho más específicas para poder desarrollar esto, ¿no? Muy bien, pasamos al siguiente para terminar. Bueno, muchas gracias por la atención, ¿no? Al webinar. Espero que haya sido de su agrado, ¿no? Y bueno, lo dejo a Eric o a Brian para si hay alguna pregunta, alguna duda, ¿no? De los participantes. Estamos dispuestos a darle alguna respuesta. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias a nuestro expositor, Juan Moreno, por la ponencia, la presentación magistral que hoy ha podido desarrollar para este tema. Si tenemos preguntas que se puedan plantear, tal vez puedan activar su micrófono o puedan redactarlo, puedan plantearlo de manera escrita. Por favor, pedimos que puedan hacerlo ahora para que nuestro expositor también pueda darnos los alcances de acuerdo a lo que podamos nosotros consultar. Bien, si por ahí surge alguna duda, pregunta, por ahí algún aspecto quizá que no se haya podido comprender del todo, hoy tenemos a nuestro expositor, Juan Moreno, que él puede darnos los alcances necesarios. Sí, por ahí tal vez alguna pregunta. Pueden activar su micrófono o como ya lo hemos planteado, lo pueden hacer también a través de nuestro chat.
Bien, listo. Tal vez no surge alguna pregunta, por ahí un poquito la timidez nos está deteniendo. Sin embargo, como ya lo ha planteado nuestro ponente, estamos con la mira de poder desarrollar un curso justamente de la gestión de experiencia al cliente, poder dar herramientas de forma mucho más específica. Si bien es cierto, en este primer webinar no podemos esbozar todo lo relacionado al tema, que estamos buscando nosotros poder también seguir desarrollando más esto ya en un curso a futuro. Bien, agradecemos nuevamente a nuestro ponente, Juan Moreno, muchas gracias. Antes de retirarse a nuestros participantes, voy a pedir a mi anfitrión, por favor, que pueda proyectar nuestro flyer promocional del siguiente webinar que estamos preparando para la segunda semana de marzo. Es el 13 de marzo, estaremos realizando también nuestro webinar gratuito de marketing digital, ¿correcto? Este webinar lo vamos a estar gestionando también a través del Zoom. Enviaremos el link y las descripciones y también el contenido sobre este webinar a través del grupo de WhatsApp al cual ustedes han sido agregados. Bien, ahí tenemos nuestro flyer, webinar gratuito de marketing digital para emprendedores. El día sábado 13 de marzo a las 7 p.m. Lo vamos a hacer también a través del Facebook Live, pero estaremos enviando el link del Zoom a través del grupo de WhatsApp que hemos creado. Les pedimos por favor que permanezcan todavía en ese WhatsApp, vamos a estar enviando más información. Nosotros también como consultora vamos a estar dando los alcances sobre todos los servicios, todos los apoyos que nosotros podamos dar como profesionales. Bien, en ese sentido, agradecemos a cada uno, nuevamente a nuestro expositor, Juan Moreno, por el alcance que nos ha dado, la ponencia que ha presentado el día de hoy, y también a cada uno de nuestros participantes. Te agradecemos desde ya el compromiso y también la lealtad al formar parte de este primer webinar sobre gestión de experiencia al cliente, y esperamos contar también con ustedes en nuestro siguiente webinar el sábado 13 de marzo sobre marketing digital para emprendedores. Sin más que agregar, agradecemos a cada uno de ustedes y damos por finalizada nuestra primera sesión de webinar sobre gestión de experiencia al cliente. Muchas gracias. Gracias, Eri, gracias, Brian, gracias a todos y todas, nos vemos. Chao, chao. Gracias a nuestro expositor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Eri. Será hasta la próxima.